Vamos a retomar, mis queridos hermanos, el tema de los votos. Y el voto que hemos venido trabajando es el voto 7. Nos daremos a nosotros mismos en la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Recordemos brevemente lo que vimos en la ocasión anterior. Decíamos que la vida cristiana no se limita en el día del Señor. La iglesia no deja de existir cuando se termina el culto. Termina el culto a las 5 y pico y se acabó la vida de iglesia. Así no es. Así no es. Nuestra fe se sigue manifestando en la esfera privada y en la esfera familiar. Existe, decíamos, un peligro de vivir un cristianismo dominical. Solamente el domingo oro, leo la palabra de Dios, comparto con los hermanos. Solamente el domingo soy fervoroso. Vengo a la congregación, pero soy débil en mi hogar. Pero este voto nos anima a cultivar una vida de adoración constante, de adoración permanente. Y nuestro primer punto, para los que están tomando nota y puedan organizar allí las notas que tomaron, estamos viendo o vimos la primera parte que es la adoración privada. Y puede poner ahí punto A. En el punto A vimos la oración privada es un aspecto vital de la vida cristiana. La adoración privada es un aspecto vital de la vida cristiana. Y miramos el texto de Marcos 1:35. ¿Alguien recuerda qué decía ese texto y qué hablábamos de ahí, de ese punto? ¿Alguien lo recuerda? Lo leo para ustedes. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ya lo recordamos. Jesús, el Hijo de Dios, Él buscaba tiempos para estar en oración con el Padre. Él quería encontrarse con su Padre en oración. Después de tener un tiempo intenso de servicio, donde había muchos enfermos que lo buscaban, muchas personas que tenían familiares endemoniados y el Señor les libertaba. Y fueron días intensos. Pero lo primero que buscó el Señor, que decíamos que no estaba mal, si llegaba a descansar más tiempo, fue dormir unas pocas horas y encontrarse con el Padre. Buscó comunión con el Padre. Para Cristo, la oración no era algo opcional. Para Cristo, la oración era la fuente de fortaleza. Para Cristo, la oración era la preparación para su servicio. Explicábamos que hay una conexión muy clara en este pasaje. Es inseparable la oración con el servicio. Si usted, miembro, sirve en la iglesia, usted debe ser una persona de oración para que su servicio sea afectivo, para que su servicio sea grato delante de los ojos de Dios. Punto B, para los que toman nota, la oración secreta y constante. Hablábamos que esta oración secreta y constante es evidencia de una fe genuina, de alguien que realmente ha creído. Y mirábamos el texto de Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Aquí el Señor Jesús está hablando de la importancia de la oración en lo secreto. No una oración exhibida, pública todo el tiempo, sino en secreto. Comunión real, comunión íntima con el Señor. Cuando oramos públicamente y los hermanos dirigen aquí las oraciones públicas, se espera que este hermano sea una persona de oración. No que su única oración sea la oración que hace de manera pública,
sino que es un hermano que en su casa ora, busca al Señor día a día en oración. Decíamos también que la oración privada no es un complemento de la fe. La oración privada es una de las formas más claras de darnos cuenta que la persona ha nacido de nuevo. Más allá de orar cada domingo públicamente, donde todos vemos que está en oración, esa oración de esa persona debe ser constante, permanente. Tanto así que miramos un texto del Salmo 5, no sé si lo alcanzamos a ver, Salmo 5:3, que hablaba que, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La palabra de Dios muestra que la comunión con Dios debe ser día a día. Cada día debo ir a la presencia de Dios. Debo ser disciplinado en ir a la presencia de Dios. Y sobre todo, persistente. Hay oraciones que pedimos a Dios y especialmente pedimos por nuestros hijos. Pedimos por nuestros padres. La oración debe ser persistente. Cada día. La petición delante del Señor, honesta, sincera, cada día. Vimos también que en tiempos de Cristo muchos limitaban su religión en ir a la sinagoga y algunos podemos decir que lo pueden limitar solamente a venir al culto, al día del Señor. Hablábamos que eso no es así. Nosotros debemos orar cuando tenemos necesidades. Claro, tenemos una necesidad premiante ahí. Ir a Dios en oración. Después de que Dios responde y recibimos de Él su bendición, ir a Él en oración, en acción de gracias. En días ordinarios donde no pasa absolutamente nada y todo está normal, ir a Dios en oración. Siempre ir a Dios en oración. Ahora vimos el punto C. El punto C, los que tomaron nota, orar con la mente de Cristo. Orar con la mente de Cristo. Jesús nos enseñó a orar. Y no solamente nos enseñó a orar, sino que en esa oración podemos extraer la prioridad de la oración. Y la prioridad de la oración no comienza en el hombre. La prioridad de ir a Dios en oración comienza en Dios mismo. Si usted recuerda, mirábamos que Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, decía: santificado sea tu nombre. Primero viene Dios. Y continúa la siguiente petición con Dios: venga tu reino. Y la tercera petición continúa con Dios: hágase tu voluntad. Y luego ahí sí ya vienen nuestras necesidades. Cuando vamos a Dios en oración, el mismo Señor Jesús nos está mostrando que la oración debe ir cargada, o sus primeras cargas fuertes debe ser la gloria de Dios y su reino. Y miramos luego la ilustración de Martín Lutero cuando él hablaba con el barbero. ¿Recuerdan esa ilustración? Entonces este barbero le decía que quería aprender a orar. Y Martín Lutero hizo un escrito, y en ese escrito él usó el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y también los credos apostólicos. Y ahí le explicaba al barbero cómo él lo hacía. Este documento histórico es útil también y nos puede servir mucho. Y también hablábamos allí que debemos cuidarnos de que nuestra oración no sea algo mecánico. No puede ser algo mecánico. No puede ser así. Nuestra oración debe tener vida. No puede estar vacío. No puede ser meramente algo formal. No, así no puede ser la oración de un hijo de Dios. Y tocamos el tema de la inteligencia artificial. Yo no puedo pedirle a la inteligencia artificial que me enseñe a orar
inteligencia artificial, hágame una oración de tal y yo me la memorizo y eso es lo que yo voy a estar repitiendo. Y mucho menos usarla en la iglesia como una oración pública. Eso muestra la ausencia de la oración privada en su hogar, en su casa, día a día. Y concluimos que si Cristo, perfecto, sin pecado, consideró indispensable, sí o sí, ir a Dios en oración, ¿cuánto más usted y yo tenemos la necesidad urgente, imperiosa de ir a Dios cada día en oración? Que nuestros hogares sean lugares de adoración, que nuestros hogares sean lugares donde se abre la palabra de Dios, que sean lugares donde haya verdadera oración, porque la gloria de una vida cristiana sí se manifiesta en la iglesia reunida, pero se refleja en la vida secreta y en la vida familiar. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es la adoración familiar como instrumento de gracia. Eso es lo que vamos a ver en este día. La adoración familiar como instrumento de gracia. Punto A. El punto A es titulado: la adoración familiar deja un legado espiritual. Repito nuevamente. El segundo punto de nuestro voto es la adoración familiar como instrumento de gracia. Y lo vamos a dividir en tres partes. El punto A es: la adoración familiar deja un legado espiritual. La adoración familiar deja un legado espiritual. La vida cristiana siempre va a dejar huellas, siempre va a dejar alguna huella. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos esos instrumentos en las manos de Dios que llevamos el Evangelio. Y el primer lugar donde llevamos el Evangelio cuando conocemos a Dios es en nuestros hogares. A través de esta adoración familiar, a través de orar juntos con la esposa, con los hijos, de abrir las Escrituras. Allí el Señor siembra esa verdad en el corazón de esos miembros de esa familia. Y esos pequeños miembros empiezan a tener esas memorias espirituales en su corazón. Y son memorias espirituales que son duraderas, permanecen en el tiempo. Vemos también en las biografías que muchos creyentes en la historia fueron marcados por el testimonio constante de una Biblia abierta y enseñada en sus hogares. Un padre, una madre de oración que permanecía con sus rodillas dobladas en oración. La historia nos recuerda también algunos ejemplos visibles. La historia conserva la memoria de ciertos hombres que dejaron un legado. También nosotros, nuestros hogares, dejamos un legado, dejamos una huella cada día. Recordemos 3 huellas. Huellas que vemos en la historia de la humanidad y que son visibles siglos después. Veremos que 2 huellas de las que vamos a ver en esta ilustración fueron huellas que se marcaron en medio de un tiempo de oposición. Fueron huellas que fueron marcadas por lágrimas, marcadas por infinidad de dificultades. En Worms, Alemania, vemos monumentos, vemos placas que nos recuerdan la vida de Martín Lutero. Y vemos también el momento decisivo cuando su conciencia era cautivada por la palabra, y allí hay distintas placas que hacen referencia a ese gran momento. En Bedford, Reino Unido, vemos estatuas, vemos museos, vemos también otros sitios históricos que conservan
la memoria de un hombre que se llamaba John Bunyan, un predicador que hizo de la cárcel un taller para esperanzar a muchos cristianos. Y allí escribió libros muy conocidos, y uno de ellos es el del Peregrino. Estos legados no nacieron de una vida cómoda, ni Martín Lutero ni John Bunyan, sino nacieron de convicción en el corazón. No salieron de aplausos ahí en ese momento, no, sino de en medio de dificultades. Pero la verdad estaba allí en el corazón de ellos, y ellos perseveraban en hablar esa verdad. Hoy podemos leer mucha literatura de John Bunyan, de Martín Lutero, porque ellos apuntaron más allá de ellos mismos. Ellos apuntaron a lo eterno, a darle la gloria al Señor. Señalaron hacia Dios, a su verdad que permanece para siempre. Y estos ejemplos no solamente nos informan a nosotros las mentes de personas históricas que han dejado huella, sino que nos debe llevar a pensar que también podemos dejar una huella que instruya la mente a otras personas, y especialmente a los miembros de nuestras familias, a nuestros hogares. Sus vidas mostraron legados que duraron, legados de personas que en su corazón tenía convicción profunda, perseveraron, una verdad que ellos sostenían día a día en sus corazones. Pero la historia también nos muestra lecciones difíciles para nosotros como iglesia. No todos los legados edifican espiritualmente. No todos los legados bendicen a la iglesia. Algunas influencias han moldeado generaciones y generaciones en direcciones opuestas a la verdad de Dios, en direcciones opuestas a la revelación divina. La tercera huella que quiero yo dar a conocer es una huella que trazó un sendero contrario, y fue en Shrewsbury, Reino Unido, la ciudad donde nació el conocidísimo, ya ustedes saben, Charles Darwin. Ahí se levantaron estatuas, museos, colegios, centros comerciales, placas, lugares con el nombre de él. Este hombre influyó y dio un legado intelectual que se caló profundamente en el pensamiento de la sociedad. Caló allí a lo profundo. Él quiso explicar una vida prescindiendo del Creador. Eso quiso hacer. Explicar la vida, pero sin Dios, sin aquel que creó todas las cosas. Él fue en contravía a la verdad revelada de Dios. Y así la historia nos muestra que hay distintos legados, unos para bien, otros para mal, pero que siempre va a haber un legado, siempre va a haber una semilla que otros van a decidir caminar, como pasó con estos hombres. Frente a estos contrastes que nos muestra la historia, debemos mirar a nosotros mismos, a nuestros hogares. Todo creyente deja una huella en su hogar por su fe. ¿Cómo es su fe en su casa? ¿Cómo es su convicción en su casa? ¿Cómo es su ejemplo como creyente en su hogar? ¿Cómo es su constancia como creyente en su hogar? Como miembros de la iglesia, reconocemos que también estamos dejando un legado en nuestra iglesia. Y este legado no se construye porque ocurran eventos extraordinarios, sino porque somos fieles diariamente con la verdad revelada. Somos fieles y debemos ser fieles en adorar a Dios como Dios dice que debe ser adorado. Debemos comprometernos en edificar una memoria que quede viva, no solamente
para nuestra familia, sino para muchas otras personas que puedan ver, no solamente aquí cuando nos congregamos como iglesia, sino en nuestros hogares, cómo nosotros hablamos, cómo recordamos a Cristo, cómo hablamos de Él, cómo hablamos del Evangelio. Que nuestro hogar se convierta en un lugar donde se evidencia el testimonio constante de la gracia que Dios ha operado en nosotros. Que allí se convierta en un lugar visible, donde puedan decir, Él habla estas palabras, Él dice estos pensamientos o ella dice estos pensamientos. Que nuestro caminar diario dé testimonio de la obra que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Y sobre qué fundamento se construye ese legado? Pues con el fundamento de la palabra de Dios. El fundamento que es seguro, sobre el cual debemos edificar nuestros hogares. Edificar un legado piadoso implica que vamos a ir en contra de la corriente, en contra de todo lo que este mundo nos trae. Porque la corriente de este mundo conduce al decaimiento, conduce a la corrupción, conduce a la muerte y finalmente al infierno. Por lo tanto, mis hermanos, no es un asunto para que reflexionemos este voto. No es un voto simplemente para reflexionarlo y estar de acuerdo y decir sí, así es. No. Es algo que debe ser profundamente práctico en su vida, práctico en mi vida. Este voto nos invita a reflexionar solemnemente sobre nuestro papel espiritual en el hogar, en nuestras casas. Debemos reflexionar en esto. Y eso nos lleva a nuestro punto B del estudio. El punto B es: el Evangelio encuentra su primera expansión natural en el hogar. El Evangelio encuentra su primera expansión natural en el hogar. Desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos a los discípulos que compartían con sus allegados y con toda la convicción y certeza que habían hallado al Mesías. ¿Recuerdan a Andrés? Andrés, después de que se encontró con el Señor, fue directamente hacia su hermano. ¿Quién era su hermano? Pedro. Y le dice a su hermano, puede mirarlo en Juan 1, versículo 41. Lo voy a leer, dice así: este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y también vemos Felipe. Felipe también habló con toda la convicción de esta gran verdad, pero él lo dijo de una manera muy especial. Él habló de que encontré aquel de que hablan todas las escrituras, es decir, le habló el Evangelio. Este es Cristo. Le habló el Evangelio con esa sola frase. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí lo puede ver en el capítulo 1, versículo 45 del mismo libro de Juan. ¿Qué notamos aquí en estos dos casos? Que en estos dos casos la fe no guardó silencio. No guardó silencio. La noticia más valiosa, más hermosa que él había recibido fue compartido primero a su familia y, en el caso de Felipe, a sus amigos más cercanos. Y más adelante, si usted lee qué pasó con Natanael, Natanael también tuvo su encuentro con el Señor Jesús, cuando el Señor le dijo, yo también te vi cuando estabas allí. Y él sabía que allí, en ese lugar que el Señor Jesús le estaba haciendo referencia, él había tenido muy seguramente un encuentro con el Señor, con Dios, y ahí se dio cuenta que Jesús es el Hijo de Dios.
Reconocer a Jesús como Cristo no era para los primeros discípulos una simple conclusión doctrinal de las Escrituras, sino que había generado una convicción tan fuerte en el corazón de ellos que su vida se desbordaba en dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fe renacida del Espíritu los impulsó a que hablaran de Cristo. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. No se podía callar. Su entendimiento acerca de la vida, acerca de las Escrituras, acerca de los profetas, acerca de todo lo que había dicho Moisés, acerca de toda esa cultura, había tomado sentido. Encontramos a Cristo. Hemos hallado al Mesías. No se podía callar. Y vemos más adelante en la historia de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan, frente a las autoridades, ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando hay un encuentro con el Señor, cuando hay un encuentro con Cristo, se enciende ese deseo y esa pasión por compartirles a otros, especialmente a los más cercanos, de que hemos encontrado al Mesías. He tenido un encuentro con Cristo. A los padres, a los hijos, a los hermanos, a los amigos. Y no se hace por obligación, sino porque llegó un gozo soberano, un gozo inexplicable que lo llevó a hacer ese tipo de cosas. Esta manera sigue operando hoy en la iglesia. El Evangelio alcanza hogares enteros, transformando familias. Si recordamos el carcelero de Filipos, se le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí lo vemos en Hechos 16:31. Miremoslo. Miremos Hechos 16, damos el del 31 al versículo 34. Hechos 16, del 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta fe de un hombre se convirtió en una bendición para toda la familia. Así hoy, cuando se reconoce a Jesús, que es Cristo el Hijo de Dios, el deseo es que su familia oiga, crea, participe de ese mismo gozo, de esa misma alegría. Vemos que el Evangelio no se encerró allí en el corazón de ese creyente. El Evangelio quiso salir de ahí a otros, anunciar esta verdad. El Evangelio no se encerró allí. En la mesa donde compartían y servían su desayuno, salía el tema de Jesús. En una conversación cotidiana, salía el tema de Jesús. En una vida que se comparte de manera natural, sale el tema del Señor Jesús. Hasta que el hogar se vuelve un escenario de la gracia salvadora de Dios. Hermanos, recordemos con gran gozo aquellos primeros días cuando conocimos a Cristo, con ese gozo tan profundo, una transformación evidente en nuestra vida cambió completamente. Ya nuestro mayor anhelo era Dios, era orar, era leer la palabra de Dios, era estar en la iglesia, era adorarlo.
Y como nuestro anhelo había cambiado, pues los que más iban a notar ese cambio iban a ser nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos y también nuestros amigos más cercanos, para que conocieran también a ese Cristo, a ese Salvador, porque ellos son los primeros testigos de la nueva vida que tenemos cuando conocemos a Cristo. Ellos son los primeros testigos, porque ellos conocían nuestros temores, nuestros miedos, los desórdenes que teníamos, nuestros pecados, que nos enorgullecíamos de ser así de pecadores y así de malvados, y ahora pasar al punto de huir, de vivir en esa condición. Pues naturalmente ellos iban a preguntar, algo pasó con este, algo pasó con él, algo pasó con ella. Nuestra vida te empieza a orientar ya no a complacernos a nosotros mismos, sino a agradar y a obedecer al Señor. Y recordar eso nos debe ayudar a avivarnos nuevamente en nuestro fervor de compartir el Evangelio con nuestra familia. Compartir el Evangelio con nuestros padres, nuestros hermanos, en su hogar. Dice Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este voto nos lleva a que seamos luz en nuestros hogares. Si hemos sido transformados, regenerados por la gracia de Dios, usted es luz en su hogar, luz en su casa. Debemos comprometernos con este voto, que nuestra familia vea esa luz, que nuestros amigos perciban ese testimonio vivo del Evangelio en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, que Cristo transformó nuestra vida, nuestra historia, que Él es poderoso para salvar. Leyendo un libro sobre la crianza de los hijos, el autor cuenta una historia y narró un hecho que ocurrió con su papá. Y era la imagen de un papá que había trabajado toda la vida y luego se pensionó. Y estos hijos le compraron a su papá un sillón, pero una poltrona. Y para él fue su silla preferida. Dijo, no, esta es mi silla preferida. Y todos los días él se sentaba allí con su Biblia, cuenta él, el autor, y veía a su papá que leía y leía y leía, y meditaba la palabra de Dios, y él la susurraba como si se estuviese predicando a él mismo. Y uno de sus hijos se acercaba muchas veces a escuchar el papá que estaba diciendo, que estaba susurrando, y alcanzaba a escuchar esas meditaciones que el papá tenía. Y cuenta que para este hijo, escuchar a su papá en esas le impactó su corazón y quedó marcado su corazón de que su papá ama a Dios y tiene convicciones profundas. Y este hábito sencillo, que para el papá era algo sencillo, era algo normal, me regalaron un asiento, me siento todos los días, leo mi Biblia, medito, oro, reflexiono, pero tal vez él no cayó en cuenta que susurrar tan duro llevó a marcarle el corazón a uno de sus hijos. Se convirtió en una memoria imborrable para ese niño, que más adelante creyó con todo su corazón. Que Dios nos conceda a nosotros como padres, papá, mamá, hermanos, hijos, que usted pueda dejar un legado valioso en su hogar. Si usted es el único hijo de su casa creyente, deje un legado allí en su casa, un legado valioso. Estos legados no se hacen en terrenos neutrales, se hacen actuando, orando, buscando al Señor, meditando en su palabra. Y precisamente porque este legado
que dejamos en nuestros hogares es tan importante y tan poderoso, es que es intensamente disputado por el diablo, por el mundo. Pero es que enfrenta tantas amenazas, porque a lo largo de las generaciones han surgido y surgirán muchas filosofías en contra de la verdad revelada de Dios. Siempre van a surgir pensamientos, siempre van a surgir sabios que van a hablar en contra de la verdad de Dios. Pero la iglesia está llamada a discernirlas. Y está llamada a resistir la mentira del diablo, la mentira de este mundo. La iglesia primitiva enfrentó también una situación. Todo lo que fue el gnosticismo, ellos enfrentaron esa situación. Y más adelante, en el tiempo de la Reforma, combatieron muchas doctrinas que iban en contra del corazón del evangelio y también tuvieron que enfrentarlas. Nosotros también, hoy por hoy, tenemos que contender también por la fe. Hay muchas filosofías y muchas cosas que los supuestos sabios han dicho y que han calado en la sociedad. Pero la iglesia está llamada a permanecer firmes en la verdad y nos lleva al punto C. La adoración familiar edifica convicciones frente a un mundo corrompido. C. La adoración familiar edifica convicciones frente a un mundo corrompido. Cada generación va a enfrentar desafíos distintos. Muchos se levantarán en contra de la verdad de Dios. Cada tanto salen nuevos pensadores, nuevos filósofos que se presentan como personas brillantísimas, sofisticadas, personas como si tuviese la mente cargada de mucha inteligencia, de mucha sabiduría. Y siempre, o casi siempre, atraen especialmente a los más jóvenes. Casi siempre. A quienes sienten aquella inclinación hacia el intelectualismo. Porque promete respuestas así, rápidas, aparentemente inteligentes. Y porque ese joven o esa persona, ese hombre, esa mujer, puede empezar a tener un pensamiento independiente. Y soy libre pensador porque ahora adquirí estas filosofías, estos pensamientos. Y ahora ya tengo una sensación de superioridad y ahora ya tengo que argumentar frente a mi padre, frente a mi madre, frente a mi hermano, frente a mi hijo. Es lo que vemos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos advierte con claridad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, versículo 8. Detrás de todas estas ideas, que parecen muy razonables, muy inteligentes, se esconde algo muy terrible, y que es apartar al hombre de la verdad de Dios. Son teorías que se visten de lógica, impecable, un lenguaje académico adecuado. Busca que el creyente se sienta amedrentado, intimidado. Busca que se sienta ingenuo o intelectualmente menguado, sí, menos inteligente, porque los demás son más inteligentes que reciben estas verdades. Buscan estas teorías que esta persona debilite su confianza en la verdad de Dios. Y muchas veces llegan estas situaciones a nuestros hogares. Llegan preguntas difíciles que provienen muchas veces de los hijos, o provienen de un padre incrédulo, una madre incrédula, de un familiar incrédulo, o viene de los amigos incrédulos. Y puede que no tengamos en ese momento la respuesta inmediata. Pero no debemos alarmarnos. Nosotros como iglesia no debemos alarmarnos con esas nuevas filosofías, ese nuevo intelectualismo, esas ideas que parecen muy inteligentes. No debemos alarmarnos.
Debemos sencillamente tener una postura humilde y firme. Confiar en el carácter infalible, inerrante de la palabra de Dios. Y si tenemos esta resolución en nuestro corazón, vamos a ser guardados. Podemos tener una resolución clara que nos va a proteger como una cerca. Podemos decir, aunque hoy yo no logre explicar plenamente por qué esa idea secular es una gran mentira y no tenga los argumentos para explicarlo en este momento, confío en que Dios no se equivoca. Confío que su palabra es solo verdad. Como dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el Salmo 119, versículo 160. La fe madura no exige comprenderlo todo. La fe madura no exige que tengo que entender todo y tener todos los argumentos sobre todas las ideas que se levantan contra el Evangelio. No. No debemos comprenderlo todo. Debemos aprender a confiar en Dios y en que Él nos alimenta y nos da la verdad cada vez que nos acercamos a su palabra. Y eso nos debe animar a buscar la verdad de Dios en su palabra cada día. Y esta es la misma actitud que usted y yo debemos cultivar en nuestros hogares, en nuestros hijos. Podemos guiar a nuestros hijos cuando enfrenten dudas, cuando vengan todos los argumentos de este mundo caído. Y podemos darle una gran respuesta a nuestros pequeños hijos cuando vengan con preguntas que no tenemos las respuestas y que parecen razonables, pero que sabemos que son una gran mentira, pero que no tenemos el argumento en ese momento. Podemos decirle, hijo, permanezca ahí en esa fe sincera, basado en todo lo que Dios ha dicho en su palabra, porque su palabra es verdad. Aunque ahora no tenga completamente la respuesta, hijo, hija, oremos y esperemos en Dios la respuesta, porque llegará su tiempo. La Escritura nos anima a que confiemos en Jehová con todo el corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. De este modo, enseñamos en nuestros hogares y a nuestros hijos que la fe no es simplemente, no es una ceguera intelectual, no, sino que es una confianza reverente que tengo yo en aquel que sí lo sabe todo, en aquel que sí lo entiende absolutamente todo. Y esa es la lección que vemos en el libro de Job. Cuando Dios confronta a Job, creo que no alcanzo a explicar esa confrontación con Job. Y la vamos a dejar para el próximo domingo. Pero vámonos con una idea para cerrar. No, dejémoslo para el otro domingo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra es verdad, toda es verdad. Perdónanos si hemos desconfiado de tu palabra. Perdónanos cuando hemos dudado. Perdónanos por amilanarnos cuando hemos sido atacados por las filosofías de este mundo. Perdónanos. Te rogamos la gracia para que podamos ser llenos de tu verdad y poder ser disciplinados en la oración por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, y llevar tu verdad a ellos, una verdad que permanecerá por siempre, que es la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades.
como padres, como madres, como hijos, como hermanos creyentes. Ayúdanos a hacer luz en nuestros hogares. Ayúdanos a evangelizar nuestra familia. Padre, lo pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.